economía transcurrir, avanzar sin un executivo detrás? Ainda que poda parecer difícil, temos exemplos, non? Creo que foi Bélxica, sí, non? Que estuvo tamén moito tempo sí, sin goberno. Home, non é a situación ideal, evidentemente, porque hai decisións importantes, e tamén non é a situación ideal se tú pensas que é necesario un cambio grande na política. Entonces, canto antes se forme o goberno, será mellor. É dicir, sí, sobre todo, especialmente, sei que os indicadores, os agentes financeiros, Europa, señala que, bueno, que é urxente formar un goberno, pero a min preocupame máis outra xente, non? Entonces, sí, eu considero que é urxente formar un goberno e que sería bo que fora un goberno alternativo que empezara a tomar medidas especialmente para toda esa xente que está pasando moi mal. Bueno, pois entraremos despois en que tipo de goberno, se efectivamente esa recuperación é a que necesita España, pero é urxente formar un goberno, Julio? Hombre, a mí me parece que sí, ¿no? Aparte, digamos, hay algo que es las circunstancias estéticas, es decir, esto está empezando ya, o sea, no solo a ser feo, sino a oler mal, ¿no? Es decir, una situación de, hombre, que es inaudita en España y aunque no tanto, tamén lo es en Europa. ¿Cuáles serían as principais desas medidas? Pois, hombre, eu penso que digamos, é urxente, por exemplo, definirse que se vai facer ca deuda pública. É dicir, falamos de deuda pública, sí, pero vamos a ver que se vai facer ca deuda pública. Temos unha deuda pública que é o 100% do Produto Interior Bruto e que eu digo aquí que é impagable, que non se vai pagar, é imposible de pagar. Entonces, está se elevando unha parte moi importante dos recursos públicos. Seguimos pola senda da austeridade, vamos a seguir pola senda da austeridade, vamos a seguir pola senda da precariedade laboral, de cada vez máis traballadores pobres, vamos a seguir pola senda de vender activos públicos, vamos a seguir pola senda de ser o Estado líder en desigualdade social, ou vamos a revertir eso. Eso é a mí, digamos, o que me urxe. É dicir, vamos a facer eso ou non vamos digamos, vai a constituir un goberno que vaya nesa dirección. É dicir, se non se vai ser un goberno que vaya nesa dirección, a verdad que dá o mismo que haya goberno ou que non haya goberno. Julio, non sei se coincidides nas prioridades, onde colocamos a cidadanía, as urxencias da poboación. Hombre, yo creo que hay urgencias, ¿no? Por supuesto que hay urgencias. Y que ha habido toda una época de recortes, y que hay que, de alguna forma, revertir eso en la medida de lo posible cuanto antes. Ahora, amigo Manolo, estás diciendo cosas que son... a mí me parece, bueno, por usar un lenguaje, son pecados mortales, coño, que ni el Papa los cura. Es decir, ¿qué vas a hacer con la deuda? Lo que hay que hacer con la deuda es pagarla. Y mientras no pagues el principal tienes que estar pagando los intereses, y estamos recibiendo una ayuda absolutamente fundamental desde las instituciones europeas, manteniéndonos la tasa manteniéndonos el tipo de interés enormemente bajo. Un país sin gobierno, 500 y pico días como lleva España, un país normal, digamos, fuera de la zona euro, sin el paraguas protector y benefactor del euro, tendría una prima de riesgo de 400 o 500. Y hoy estaba a 104. Es decir, ahí hay un apoyo desde las instituciones europeas. Nosotros estábamos pagando en el año 12 y en el año 13 entre 15 y 20 mil millones de euros al año en intereses, con una deuda mucho más pequeña de la que tenemos hoy, y hoy estamos pagando 5.000. Dice, ahí hay un apoyo desde las instituciones europeas que te están diciendo: usted reduzca el déficit, que yo le voy a apoyar reduciendo lo que usted paga en intereses. Es decir, a mí me parece que desde luego, hombre, no quiero faltar a nadie, ¿no? Pero a mí me da la sensación, y si es muy bruto, retiro la cosa. No, por favor, que venimos todos de un delicado que es todo... O sea, que España, digamos, es en cierta medida, o una parte importante de la clase política en España, es lo que pretende es que el perro muerda la mano que le da de comer. Es decir, no es que vamos a Bruselas y hay que renegociar, por ejemplo, los plazos de cumplimiento de déficit. Vale, muy bien, vete. Fue el gobierno del PP... le ampliaron los plazos para reducir el déficit, y a cambio de eso está tutorizada la economía española cada 3 meses.
Diciendo, tú en vez de cumplir en el año 17, cumples en el 18, pero Pero te voy a a ir partir yo de a ahora, vigilar a ver qué cada haces. 3 meses me vas a mandar los deberes a ver cómo están. Manuel, ¿qué alternativas? O sea, os Pero argumentos que están... alternativas en relación a débeda, en Sí, relación a Julio di que austeridade... hai que pagar a débeda, e ti sostés que non, que hai unha parte da débeda que non se vai pagar, non? Bueno, eu dixen que hai que ver que se fai ca débeda. Non, a mí me parece que os ciudadanos, tanto galegos como españoles, temos dereito a saber como é posible que despois de varios anos de austeridade, de recortes en educación, en sanidade, nos servicios públicos, non? De destrucción de emprego, é dicir, resulta que debemos moito máis que antes, incluso casi o dobre. É dicir, me parece que son, además, é unha deuda que de todos, pagamos entre todos. Entonces, eu o que digo é que penso que os españoles temos dereito a saber por que durante este tempo se disparou a deuda. Como é posible que se dispare a deuda pública nun país con tal nivel de fraude fiscal? Por poñer un exemplo, non? Resulta que temos un fraude fiscal que, según algúns, debe chegar aos 60.000 millóns de anuales. Non? Mentras, bueno, temos cada vez millóns de familias que cada vez o pasan peor. Pois que é o que temos dereito a dicir por que unha partida moi relevante, cada vez máis relevante, quizá máis relevante, dos presupostos públicos, van a deuda pública. É dicir, como chegamos aí? Eu digo eso, eu non dixo non pagar a deuda. A ver se nos aclaramos. É dicir, como se orixinou esa deuda? É dicir, que os ciudadanos sepan. É dicir, eu se recorto en educación, se recorto en sanidade, se recorto en prestacións por desemprego, se recorto en axuda aos maiores, se recorto na financiación autonómica, pero cada vez debes máis. Permito que haya un nivel de fraude fiscal escandaloso, porque é absolutamente escandaloso, se sabe quenes son os defraudadores, pero pagamos deuda. Pagamos unha deuda que, ademais, todos creo que sabemos como é o mecanismo da deuda pública en Europa. Unha deuda pública que é para os bancos, que é o gran negocio da banca europea. Entonces digo, bueno, pues resulta que aquí somos tan maravillosos que lle quitamos os diñeiros a quen non necesita para darlo a banca alemana, a banca francesa e a banca española. O que me produce un pouco a constatación de que cada vez vivimos nun mundo máis desigual, non? E que seguramente esas persoas que aparecen na lista de Forbes, non a teño na cabeza, nin son leitor asiduo, non, dese medio, pois correspóndense a países, non, nos que non hai precisamente unha gran igualdade. Teño para min que no norte de Europa, en Escandinavia, etc., non haberá moita xente na lista de Forbes, e, sen embargo... Bueno, os IKEA, así, eso seguro que andan por aí, Bueno, IKEA sí, pero bueno, tamén Carlos Slim, etc., etc., é dicir, abundan máis, non?, de países nos que o reparto, digamos, do rendimento e o reparto da riqueza non é precisamente xusto. Entón... Julio, a ti que te suxire? Pues mira, me sugiere una reflexión que es la siguiente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que las personas más ricas del mundo sean en sectores de punta, tecnológicamente muy avanzados, Microsoft, Google, Apple, y que ahí estén las empresas más grandes del mundo, ¿no? El que haya un empresario que teóricamente, entre comillas, está especializado en bienes tradicionales, como es la vestimenta, la ropa y o sea, la ropa doméstica, ¿no? Cortinas y alfombras. Cortinas y alfombras poco, pero bueno. No, pero se acabará metiendo, ¿no? No, hombre, algo tiene, pero... Ahora, vamos, lo que quiero decir es que se puede llegar a ser uno de los hombres más ricos del mundo, basando su actividad en sectores tradicionales siempre y cuando seas capaz de aportar algo a mayores de lo que aportan los demás. Tú con Bill Gates, que era unha especie de símbolo do novo capitalismo, ao final superado por un señor que vive aí no Parrote da Coruña. Sí, vive moi perto de min, non? De feito, eu, outro día topei pola rúa a súa filla que iba sola. Completamente sola. Non, efectivamente. Iba sola, non? Os netos maiores, os fillos de Sandra, sí, non da pequena, sí, da maior, sí, da maior, da filla de Rosalía Mera, van ao Instituto María Casares de Bastiagueiro, o sea, que quero decir que, bueno, o cual a mí a veces pareceme un pouco imprudente tamén, debo decir. A ver, concretemos, que che parece que... Bueno, eu creo que parte, a mí non me parece mal,
Isto forma parte do capitalismo financiero, máis que do capitalismo industrial, non? Gran parte da riqueza de Amancio se dispara cando o Inditex sai a bolsa, non? E, bueno, estamos no mundo que estamos. O importante, en todo caso, no mundo capitalista, creo que o capitalismo non ten unha alternativa, o creo sinceramente. Entón, eu creo que o importante é que pague impostos, que cree postos de traballo e aquí, a ser posible, e que, bueno, o Estado, os Estados, as instancias supranacionais controlen este capitalismo para evitar que fagan desfeitas, que as poden facer, e, bueno, e que este ao servicio da maioría, se iso é posible. Que para min a campaña do Partido Popular ten un algo de contradictorio, non? Por un lado, se un fala con xente do Partido Popular, a información e un pouco a sensación que queren transmitir é que, Feijóo non ten rival, enfrente non hai nada, etc. Sen embargo, a precampaña que está facendo e os actos e os anuncios que fai, de alguna forma, indican o contrario. É dicir, que se tirase de Diario Oficial de Galicia, se tirase de orzamentos da Xunta para, en fin, facer cousas que poden estar ben, pero son algo sospeitosas cando se fan en campaña, verdade? Cando, bueno, pois, converter en bombeiros forestais, está ben, os axentes contra incendios, ou anunciar anticipadamente, aprobalo mesmo no Consello da Xunta, en contra, porque non había acordo, aínda co colectivo, non, de mariñeiros que están sen pensión, por falta de xestión do goberno galego e do goberno español con Noruega, parecen indicar un certo apresuramento e un certo agobio preelectoral. Home, anuncios como do Parque Acuático Monterrey, eu creo que o mesmo, e que volva a cair no que caíu hai 4 anos, cando foi o de Pemex, non? O se mesmo, vemos que Barreiras en Vigo xa estás en carga de traballo, é propiedade de Pemex, pero estás en carga de traballo, por tanto, creo que en vez de estar en Ferrol... Despois de facer unha transferencia de tecnoloxía... No, despois de facer unha transferencia de tecnoloxía, e aí quen fixo un gran negocio unha persoa, mi próximo Partido Popular, e que estaba no Consello de Caixa Nova, que é García Costas, non? El sí que fixo o negocio da súa vida, porque do resto, claro, eu preguntaría aos traballadores de Barreras se non preferirían que Feijóo, en vez de estaros en Ferrol, estivese en Vigo, dándolle explicacións do que vendeu hai 4 anos e de cal é a realidade. Que nota lle porías? A Feijóo, bueno, un 4. Carlos? Eu poríalle un 2, sendo xeneroso. E ti, Julio? Yo le pondría un 6 alto, un notable, un 7. O sea, visto desde fuera, digamos, a través de los medios de comunicación, la impresión que tengo es un gestor magnífico, pero un político incapaz de poder transmitir ilusión de futuro, un proyecto... O sea, poco populista en el sentido positivo del término, de mover las voluntades de los ciudadanos en determinada dirección. Mira, yo te digo unha cosa... Porque eu non o creo. Esa é a zona que el ten. Sí. Estou de acordo na segunda parte. Feijóo non é unha persoa especialmente populista, non o é. Sí, sí. Bueno, ainda que eu, nin un demagogo, ainda que eu minte... Non creo que sea un demagogo, pero minte, Minte con moito aplomo, No Parlamento minte con un aplomo asombroso. Nunca viga ninguén mentir. Eu sempre cito a famosa frase de Antón Louro de hai moitos anos, que dixo con esa voz profunda que ten: o señor Feijóo minte coa mesma tranquilidade con que respira. Bueno, pois creo que iso define moi ben a Feijóo. Pero non é un populista nin un demagogo. Pero tampouco entendo por que dis que é un... Mira, es decir, lo que yo creo, digamos... Es decir, yo lo que yo veo es que él fue capaz de olerse, o sea, prácticamente a principios de la legislatura, hace 4 años, y incluso en la segunda mitad de la primera legislatura, que iban a caer los recursos públicos de la Xunta de Galicia, de que esto empezaba a cambiar. Y fue el primero, yo creo que y si no fue el primero, fue de los primeros en España, que empezó con una política de recortes, que como empezó antes... Non é para poñerse unha medalla, Yo creo que sí. O primeiro foi máis, por certo. Más. Bueno, pues... que logo taparon moi ben co asunto da independencia. Bueno, y después resulta que, a diferencia de Cataluña, hay una deuda, o sea, la deuda de la Comunidad Autónoma de Galicia es prácticamente la mitad que tiene Cataluña. Bueno, y no recurre al Fondo de Liquidez Autonómica como recurre y no está intervenida como está intervenida Cataluña. Es decir, yo creo que, digamos, que es un buen gestor en el sentido de que se olió de que el ciclo cambiaba
y empezó a ajustar, incluso bajo el punto de vista de otras personas, antes de tiempo, con lo cual pudo dilatar ese ajuste durante muchísimo más tiempo y hacerlo más suave. Off the record. A ver, prepárense, agárrense muy fuerte a la silla, porque hoy les traemos una exclusiva de No Te Menees. Mega exclusiva. Ahí va, por favor, música de exclusiva que empezamos. La gran mayoría de la gente, a medida que pasan los años, envejece. Flipan, pero el tiempo es implacable y 8 añitos pueden notarse. Ahí tienen los casos de Zapatero, que el gobierno le sentó regulín, Obama, otro que le llega, pero por no irnos tan lejos, también a Jorge Suárez, que eso de ser rebelde sienta fatal, y otros tantos casos, por ejemplo, Vázquez Almuiña o Javier Dorado, que debe agradecer a Dios y a los cielos que el tiempo haya pasado. Lo dicho, implacable para todos. ¿Para todos? No. En un rincón de Galicia, un hombre resiste ahora y siempre al invasor. O sea, al tiempo. Porque ya nos dirán cómo es posible que en 2009 este fuese Feijóo y que 7 años más tarde su pelo haya adquirido esos tonos cobrizos, Robert Redfordianos, que tenga el cutis y la piel más tersa en 2016 que en 2009. Es que vamos, antes, ahora. Antes, ahora. ¿Qué clase de brebaje mágico maneja este hombre? Auga de Mondariz. Canto máis bebes, máis gostas de ti. Pues caramba, con Mondariz. Y ya no entramos en el rejuvenecimiento emocional, que en 2009, en plena campaña, época más conocida como los años en el que el presidente manejaba ese engominamiento para atrás que vaya por Dios, pues estaba el hombre que se ponía melodramático por cualquier cosiña, ahí en la intimidad de su hogar. Un litro de leite vale €1. Y €1 non son 100 pesetas. €1 son casi 167 pesetas. Y un kilo de pan vale máis de 3 euros. E 3 euros son máis de 500 pesetas. Dios, Alberto, para. No podemos soportar la enorme carga dramática del cambio peseta-euro, euro-peseta. Y fíjense en él ahora, que es todo jovialidad, paseándose por todo sarao que encuentra, luciendo como nadie esas camisas. Atrás quedaron esos tiempos en que sus camisas eran como... neno. Ay, ahora fíjense bien, qué percha. Y un poquito de peito lobo también, ¿por qué no? Y no es fácil, no se crean, lucir bien una camisa. Que se lo digan a Chimo Puig, que el hombre trataba de sonreír, a muerte, fingiendo que no pasaba nada. Pero sí pasaba, sí. Unas extrañas manchas a la altura de los pectorales le acompañaron durante todo este acto y todo el mundo lo sabía, porque la cosa no podía ser más obvia. Pero allí nadie decía nada, era todo mega incómodo y él sonrisa profident, aunque no es tan profident como la de Feijóo. La de ahora, claro. Mi dentista ha considerado oportuno arreglarme algunas cosas que tengo estropeadas. Y así estamos, que como este proceso de rejuvenecimiento siga, Feijóo va a acabar teniendo la cara de Íñigo Errejón, sumido en este extraño síndrome de Benjamin Button, o como se le llama en Galicia de toda la vida, síndrome de Fraga en campaña electoral. Off the record. Quita yo aire. No hay nada que se sepa, joder. Salta fuera, hostia. Salta fuera, cona. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Álvaro Formella, muy buenas noches. Muy buenas noches. Director de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de Ourense, que suena así de bien y que acaba de empezar pues las clases hace 5 días, digamos. Sí, exactamente. ¿No? Sí. ¿Por qué en Ourense una escuela de ingeniería aeronáutica y aeroespacial? Pues hace creo que 2 años que se apostó a introducir esta nueva ingeniería en el mapa de titulaciones de Galicia, porque no había, ¿no? Entonces la Universidad de Vigo ya tiene, digamos, cierta experiencia a nivel espacial, ¿no? Tenemos algunos satélites ahí arriba y el rector, sobre todo en su momento, ¿no? se ha puesto en marcha esta nueva titulación y al final la decisión cayó en Ourense para fortalecer también este campus dentro de la Universidad de Vigo.
¿Cómo ha sido la respuesta? Había 50 plazas, creo que la demanda inicial fue muy superior, ¿no? O sea, que Sí, en claro, principio... el visto bueno tuvimos al final de la agencia de acreditaciones, la ACSUC, el 19 de abril, y a partir de ahí empezamos a montar la cosa, hacer un poco promoción para que la gente entere que sí estamos haciendo en Orense, y al final tuvimos 350 más o menos que querían estudiar en Orense, como alternativa a las otras 11 centros que ya lo imparten en España. En el resto de España. Sí, sí. ¿Qué van a aprender estos alumnos que empezaron, me decía antes de empezar, el viernes pasado? En el año 2020, cuando concluyan el grado, si lo hacen año a año... Es un grado dentro de que cabe normal y corriente, digamos, de 4 años, pero es una profesión regular. Eso significa que las competencias que adquieren los alumnos ya están bastante predefinidos en el BOE. Y a partir de ahí los alumnos van a ser después ingenieros aeronáuticos o técnicos aeronáuticos que tienen todas las competencias que exige esta profesión regular, ¿no? Por ejemplo, vamos a concretar un poco más, porque seguro que hay gente, los que están estudiando sabrán por qué Claro, han elegido... pues entonces eso es un poco más largo, sería todo, pero porque normalmente existen 5 posibles menciones y Orense ofrece 2, y en estos 2 tenemos la mención de aeronaves y la otra que es... materiales y equipos aeroespaciales, donde los alumnos de un lado aprenden cómo funcionan los aviones, cómo se construye, cómo se mantiene, cómo se certifica, y en el ámbito de los materiales también, qué materiales se usa, cómo se emplea, qué medidas de seguridad hay que mantener y todo aquello, todo cómo se controla, pero también se ve, porque es una ingeniería bastante amplia, se ve cómo funciona un aeropuerto, cómo funciona el tráfico aéreo, cómo funcionan estos diferentes componentes que llevan, bueno, que ve cada pasajero, ¿no? Se coge el avión, se llega al destino, pero eso hay que hacer. Y luego también un poco más allá, porque vamos al espacio, se ve cómo se construyen satélites, qué son los componentes necesarios y cómo se llega, por ejemplo, como ahora se ha llegado recientemente al Júpiter otra vez. Entonces hay que... ¿Cómo se hace eso, no? Que se llega ahí, a estas distancias. ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que nos preguntamos muchos. Sí, y por eso en estos momentos están en el primer curso y ahí la mirada es casi matemáticas, ¿no? Eso es y unas matemáticas que supongo que no son ninguna broma, ¿no? Bueno, se empieza y se intenta llevar a donde hay que llegar, ¿no? Es decir, sí, no es lo más fácil, pero es accesible, ¿no? Supongo que son alumnos con muy buenos expedientes académicos, que han tenido una buena experiencia curricular, digamos. Sí, eso es una tradición, ¿no? Ya en esta ingeniería, ya en toda España, siempre se empezó los últimos años alrededor de 10, 11 la nota media que entraban los alumnos en todas las titulaciones, en los diferentes centros, y nosotros parece que llegamos al mismo fin. Creo que los primeros 50 estábamos en 11,3, pero ahora con los bailes de los matrículas y todo aquello llegaremos, bueno, encima de 10 seguro. Bueno, esta titulación está arrancando. ¿Qué les gustaría? ¿En qué les gustaría que se convirtiera la escuela? Decía antes que hay otros 11 centros en el resto de España. Supongo que la intención cuando se inicia un proyecto de estas características por parte de la Universidad de Vigo, bueno, es acabar siendo singular en algo. ¿Qué les gustaría que fuera la escuela de Ourense? Bueno, ya desde el principio, ya con el profesor Vilán, que inició todo este proceso, que en esos momentos tenía el accidente y que no tuvo el accidente podía... uno de los ciclistas del accidente. Sí, exactamente. Entonces yo tenía ahora la suerte, digamos, o mala suerte, como queremos ver, llevar eso un poco a su fin, y ya desde el principio, porque usamos justamente estas 2 menciones, uno es materiales y equipos, es porque en Orense está esta empresa que fabrica para Airbus partes muy importantes, y también están con una previsión de crecimiento en los próximos 4 años, lo que he oído, ¿no? Que están esperando cada año un crecimiento de 5%, ya es bastante en esta área, y luego también porque la Universidad de Vigo tiene cierta experiencia con sistemas, con mandar satélites, entonces ahí vamos a ir en esta línea. Y también en Rosas sabemos que existe ahí el Centro de Investigación de Drones, entonces nuestras aeronaves, claro, en Orense no vamos a construir un A400, ¿no? Pero lo que sí vamos a lo mejor acercarnos un poco a los drones para que los alumnos vean eso en escala más pequeña. Entonces es un poco aeronaves y materiales, ¿no? Dentro del tejido en Galicia que ya hay, ¿no? ¿Ha habido contactos previos con esa industria dedicada a la construcción de aeronaves o que colabora? ¿Ha habido contactos previos en esa vocación que me consta que la Universidad de Vigo tiene de una forma muy específica de colaborar con la empresa, de estar en conexión? Claro, ya durante toda la fase de la
implementación del título fue casi un año, ¿no? Bueno, sí, cuando se hizo la memoria del título, y entonces tuvimos ahí la Junta de Titulación que elaboró todo este plan, y dentro de esta Junta de Titulación había expertos externos que venían de diferentes universidades de España y también de las empresas y en el entorno. Entonces, sobre todo el profesor Vilán tenía contactos con Cuasa, tenía contactos con Airbus, con Delta Vigo y con otras empresas para saber, también con los aeropuertos, lo que necesitan y que ayuden un poquito para, bueno, en la parte académica las empresas no ayudan mucho en este sentido, porque lo que quieren es ya el ingeniero bien formado, ¿no? Pero nos ayuda un poco en hacer las cosas para que cuadra, ¿no? Ajustadas a las necesidades. Exactamente, y porque eso lleva después dentro de la formación, supongo, ¿no? Con esta estrecha colaboración con COASA, por ejemplo en Orense, porque quedan al lado, los alumnos pueden, por ejemplo, ver, ¿no? Pueden ir a su empresa y pueden ver cómo se fabrica, exactamente, qué se hace, cómo se controla la calidad, qué son los procesos y dónde se puede mejorar incluso, ¿no? Entonces, esas son las tareas de nuestros alumnos después. 13 de febrero del año 2012, aquel día se lanzó al espacio desde la Guayana francesa el SAT-COBEO. ¿Qué fue el SAT-COBEO? El SAT-COBEO fue, digamos, el primer satélite que se construyó ahí en la Universidad de Vigo, junto en un proyecto de la ESA que pidió que las universidades hagan proyectos con sus estudiantes para colocar estos pequeños CubeSats, son muy pequeños, 10 por 10 por 10 centímetros, dentro de este cohete inaugural que era Vega en su momento. Y la Universidad de Vigo, bajo la iniciativa de Fernando Aguado, ¿no? Propuso un proyecto dentro de los 22 que al final eran y se seleccionó y nosotros nos pusimos a la obra en el 2008. Entonces en 2011 fue el lanzamiento y funcionó, ¿no? Y es un trabajo con muchos equipos, es decir, está industriales, está telecomunicaciones, está en la informática, y todos juntos, ¿no? Con diferentes tipos de ingenieros, de materiales, de electrónica, de sistemas, de programación, todo intentamos construir un satélite que funcionase. Y funcionó. Y funcionó mucho más de lo previsto, ¿no? Sí, SAT-COBEO, y después lo interesante era, eso fue en febrero, porque un poquito más tarde, ¿no? en el 2013 ya mandamos el segundo satélite, que fue un UMSAT, que fue un éxito también, y este fue ya otra vez implementado un poco con algunas mejoras para que los brasileiros en el Serpens pusieron un UMSAT como un módulo en su satélite, y este acaba de quemarse ahora en primavera de este año, porque se lanzó de baja altura desde la estación internacional. Estamos acostumbrados, verdad? Eu creo que hai un repunte sobre a preocupación dos incendios, naturalmente, porque o incendio de hoxe é moito máis mediático que antes. Galicia arde moito desde que eu era rapaz, supoño que antes tamén. Pero sobre todo desde que se iniciou desde a aldea unha guerra aberta contra o que se chamaba o patrimonio forestal do Estado, desde o meu punto de vista mal enfocada, foi equivocada, pero en todo caso desde aquela, cando eu era pequeno, arde moitísimo o monte. Ahora o monte arde mediáticamente e, por tanto, enterámonos de todos os incendios de todos os sitios, vannos contando... Sí, prácticamente, vannos contando as hectáreas, os perímetros, si está rodeado, si está estabilizado, nos van contando todo. Que tal cousa pasou na historia. É dicir, si mirade calquera foto dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, e as árbores ocupaban unha protección mínima. E máis, o término de besa, dadevos conta que naquela época, é dicir, todo o carbón vegetal proviña do monte, a leña proviña do monte, o combustible proviña do monte, o esterco proviña do monte, o que pasa que non era un monte arborado todo el. E a de besa era o sitio onde estaban as árbores defendidas, para que pudera manterse aquele espacio. Pois imaginémonos que a mitade de todas as vacas que hai en Galicia andan ceibas e ninguén as cuida. Nin están estabuladas, nin teñen dono, pois eso é o que nos pasa co monte. Iso é unha cousa máis, en relación donde non arde o monte. Non arde no norte, tamén por razóns climáticas. Sí, bueno, non arde na Arzúa. Non arde onde hai leite, non arde onde hai explotacións, onde hai agricultura. Hai un dato que hai que dar sempre. Perdón, só un segundo. Tiñamos 300.000 explotacións no ano, a finales dos anos 80. Hoxe temos 8.800. E todo aquelo foi ocupado por árboles. Como unha forma de abandono, non de xestión. Ese dato era o que eu quería dar. Sempre que falamos do lume, falamos dos datos de como se consumen as hectáreas e tal. O arbolado en Galicia medra de unha maneira exponencial.
todos os anos. E en España xa non digamos, é dicir que España pasou de ser un país completamente desarbolado a unha auténtica selva, salvo onde está expresamente cultivado de trigo ou do que sea porque a xente ten a sensación de que estamos acabando coa naturaleza. Non, de momento a cuestión é exactamente a inversa. É o árbolo que está invadindo todo o que se chamou o paisaxe, a xeografía humana. Todo o que foi obra das persoas que nós conocíamos de pequenos, tipo neste no sitio, e vía los eidos, vías os eidos, vías os prados, vías todo eso desapareceu por completo. Desapareceron as perspectivas das ciudades. Antes ibas por aí, había as iglesias, os castelos, tal. Ahora desapareceu todo eso porque a perspectiva humana da xeografía de Galicia, salvo onde hai montaña, que podes sigues tendo tal, e ver de longe, o resto desapareceu. O que pasa é que está desapuntando un pouco os dous, que no caso de Galicia é un síntoma de abandono, non de que, claro, está sucedendo eso porque desapareceu, digamos, a xestión do territorio, a utilización do territorio. A xente tamén desapareceu. Bueno, por que crees que en Galicia el PP sigue siendo capaz de reunir este apoyo? Hablabas antes de los problemas que tiene la oposición, ¿solo eso? Para mí eso, al margen, yo no creo, de verdad, no creo tanto que a xente se planteese eso de que en Madrid pode ocurrir non sei que, gobernar non sei canto, a informalidade. Eu creo que eso se plantexa nas eleccións xerais, é dicir, se hai unha terceira volta ou non. A min pareceme que a situación dos partidos da oposición é francamente dramática para ir a unhas eleccións. É dicir, o segundo partido deste país, que é un partido que gobernou, que é o Partido Socialista, ten o alcalde o alcalde máis votado de España, Fernanda, dese partido, traballando por libre, facendo a contra ao candidato oficial. En Marea, bueno, pois hai unha parte de Marea que agora parece ser que está en disconforme co candidato exactamente un mes e pico despois de telo nombrado. Bueno, a mí parece que non están en condicións neste momento de afrontar unhas eleccións con certa garantía. Quenes son os únicos neste momento que ofrecen certa estabilidade, certa tranquilidade, normalidade, por decirlo algún xeito, o Partido Popular. E que, ademais, teñen a axuda de Ciudadanos, é dicir, Ciudadanos é un partido, ou que seña, unha formación, un partido, unha broma, non sei, de Ciudadanos non sei moi ben o que, pero que xa arrinca dicindo, non, nosotros lo que saquemos se lo damos al señor Núñez Feijóo. O Partido Popular ten moito poder, ten moita adhesión, ten unha adhesión moi bella, é capaz de agrupar desde o liberal, que dice que é liberal, hasta a extrema dereita, que llevemos que é extrema dereita, ainda que non o diga, e iso ten un mérito. Ten un demérito, ten un problema, que necesita maioría absoluta. E o CIS dalla, pero as eleccións xa veremos se llas dá. E eu digo por unha razón. Efectivamente, o que agrupa o Partido Popular é o poder. E non hai ninguna dúda respecto deso. O problema é que fai con ese poder. Eu creo que é tan evidente. É previsible, é confiable. Para qué? Para nada. Esa é un pouco a opinión que temos algúns, non? É dicir, non avanzamos, o asunto non mellora, é dicir, os meus fillos están abocados, como a maioría dos que temos fillos, a irse fora se teñen unha mínima formación, se non a teñen, a mellor poden traballar de camareiros. A ver, eu estou seguro, absolutamente seguro, de que se o PP non ten a maioría, e a maioría non está Ciudadanos para darlla, que é o que máis ou menos ven a decir a enquisa, que ten 1 ou 0, non? Non gobernará. Eu creo que nese sentido o Bloque vai facer un último favor a todo este conxunto de Frente Amplio de izquierdas, porque a razón pola cual aquí é posible o que non é posible en Madrid é fundamentalmente porque a maior parte dos que forman as mareas pasaron antes por militancias nacionalistas do Bloque, están en certa medida identificados co que foi aquela experiencia do bipartito, algo tamén coa do tripartito, porque o Bloque foi proclive á constitución daquelo, e, por tanto, por decirlo de alguma maneira, xa repiten a experiencia. E non é o mismo... Forma parte da mesma cultura política. Forma parte da mesma cultura política. É dicir, é máis, os galegos están convencidos, na inmensa maioría, que se o PP non ten a maioría, gobernará o resto. Cousa que non sucedía en Madrid. Ninguén creía que podía haber unha alianza entre Ciudadanos e o PSOE con Podemos. Off the record. V Televisión ha accedido en exclusiva al vídeo de la reunión en la que se gestó la mejor idea de lo que llevamos de precampaña electoral. El Parque Acuático de Monterrey. A ver, chavalada, un poco de atención, por favor. Tengo una idea que flipáis. Tiene una idea que flipas. ¡Dispara, crack! Un aquapark en Monterrey. Estás de coña, ¿verdad?
Dime que está de coña, por favor. Parece que va en serio. ¿Mola o no mola? Pero si ya tenemos el pelícano. Oye, pero tú sabes que allí no nace un niño, ¿no? Y tienen la mitad de población que en el 86. ¡Niños! Este aquapark no es para niños. Ah, ahora entendemos todo. Es una medida antiincendios. Mira que casi nos llegamos a creer que en un municipio donde viven, según los últimos datos del IGE, algo más de 2.700 personas, más o menos la mitad que hace 30 años, y donde, según el Instituto Galego de Estadística, viven 165 menores de 16 años y van a construir un aquapark. Pero oigan, de todas formas, qué alegría volver al tiempo de las grandes promesas, de la política con mayúsculas. Ya ni nos acordábamos, desde que Zapatero en 2008 prometió plantar 45 millones de árboles en una legislatura. Lo que pasa es que aquello iba un poco lento, porque entre ponerse los guantes de seda y un sistema de regadío demasiado tradicional. Con este calor, pues la cosa no arrancaba. A pesar del tiempo ahorrado que supone la inmensa suerte de que estos presidentes siempre se encuentren un montoncito de tierra perfecto ya al lado del árbol. Y claro, ante una promesa de tal magnitud, Rajoy movió ficha, vio la apuesta y la subió, prometiendo ese mismo año, atención, plantar 500 millones de árboles en 4 años. Bien, si hacen las cuentas, esto saldría aproximadamente a 237 árboles por minuto, trabajando día y noche, y teniendo en cuenta que el PP para plantar un árbol necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas. Pues claro, todo el mundo lo vio complicado. Deberían jugarse su apuesta a su destreza con las herramientas. Al final Rajoy perdería las elecciones aquel año a pesar de su ambición y el único árbol que supimos que había plantado era en Moncloa y era el de Navidad. Todos los puntos de la resolución. Así que queremos más propuestas. Venga, Ley Ceaga mueve ficha que dice el CIS que buena falta le hace el PSDG. ¿Alguna propuesta estrella? Yo qué sé, ellos que son más de playa que de montaña. Pues a ver, que lleven por ejemplo el mar hasta Ourense. Para eso sí que habría una gran coalición. Es una idea buenísima, Presi. O tal vez, pues, ¿por qué no un par de aeropuertos más? Y el BNG, tan amiguitos que se van del rural y todavía no hay planteado un triste parque de atracciones para vacas y demás ganado. ¿Y el resto qué? ¿Ninguna propuesta estrella para promocionar nuestra tierra de cara al mundo? Ah, no, esperen, que eso ya existe. Que los acantilados de Guixía Herbeira podían salir perfectamente en Juego de Tronos. Las fragas do Eume son una maravilla para hacer un anuncio, pero hay que hacer conocer a la gente que están aquí. Nos gusta, así que propongan, que se nos hace la boca agua. Off the record.